Buenos días chicos de primer año del Cristo. Vamos a arrancar con este segundo video, esta segunda clase por este medio. Igual que la otra vez, antes de empezar quería contarles algunas novedades y algunas cosas. En primer lugar, quería decirles que los primeros trabajos que ustedes entregaron ya están prácticamente todos corregidos. He hecho las devoluciones correspondientes por mail o por el sistema o por Google Classroom. Les recuerdo que lo pueden enviar a cualquiera de las tres plataformas, a los trabajos que tengan que hacer, y en la medida de lo posible envíenlo solo a una, así no se multiplican los archivos, y preferentemente el tutor VIP. Aunque sé que muchos tienen problemas para ingresar, en la medida en que puedan, mejor si lo mandan ahí. Por otra parte, vamos a agregar un mecanismo para que ustedes hagan consultas, que es un chat en Google Hangouts. Les voy a dejar el link en la descripción de este video para que ustedes se puedan sumar. Es una especie de WhatsApp, pero es de Google, es de esa empresa, y ustedes se descargan la aplicación de Hangouts y entran con el link a esa conversación. La pueden abrir en la compu o en el celular, y ahí me pueden hacer consultas directas, es como un chat. Ahí van a encontrar las pequeñas reglas que vamos a poner para poder manejarnos en el grupo, pero la idea es que ustedes, si tienen una duda concreta, me puedan preguntar en forma directa y que no se nos atrase todo con la cuestión del mail. Y ahí sería solo para consultas, ahí no se suben trabajos. Bien, eso por un lado. Por otra parte, quería decirles que los quiero felicitar. Venimos trabajando bien con todos los problemas logísticos de entregas y cosas que puede tener esta modalidad, y con todo el atraso que yo puedo suponer a veces porque estoy corrigiendo varios cursos a la vez. Creo que estamos bien. Y es importante recordar más en estas condiciones que los trabajos a entregar son un medio para un fin, que es que ustedes aprendan cosas, entiendan cosas nuevas, y que por lo tanto no tenemos que volvernos locos con la cuestión de la entrega. Yo sé que yo mismo he puesto fechas y todo porque es necesario que tengamos alguna referencia, y que los trabajos estén entregados cada cierto tiempo para que podamos avanzar todos a la vez, pero la idea final del colegio es siempre que ustedes aprendan cosas. Entonces, lo que a mí me importa es que ustedes se acerquen a temas como mito, leyenda o como discurso, que es lo que vamos a ver hoy, y les sirva para pensar cosas nuevas, que comprendan eso. Los trabajos, obviamente que tienen que enviarlos. Yo necesito tener el registro de que ustedes los mandaron y que los hicieron bien, o si los hicieron mal, en qué lo hicieron mal. Pero la finalidad última es que aprendan, que sepan algo que antes no sabían. Entonces, concéntrense en la medida de lo posible en eso. En de pronto saber qué es exactamente un mito, dónde surgió, cómo surgió, para qué, qué rol tiene en la actualidad. Esas cosas son las que son importantes realmente, más allá del trabajo que ustedes tengan que hacer. Bueno, vamos a pasar ahora sí al tema que nos convoca hoy, que es el de la unidad de discurso que ustedes van a encontrar en el cuadernillo. En la página 112 del cuadernillo se las muestro para que ustedes puedan ver si no tienen los números de página. Bloque 2, ámbito del discurso, página 112 del cuadernillo. Ahí comienza este tema. Lo primero, y quizás una cosa muy importante, es, como hicimos con los mitos y las leyendas, distinguir el significado técnico de esta palabra, el significado que tiene en lengua, de otros significados que puede tener en el uso cotidiano. La palabra discurso en lengua no se refiere a, por ejemplo, lo que dice un político en un determinado acto electoral o de gobierno. Por ejemplo, el discurso de Donald Trump. No nos referimos a eso. Bien, para entender esta palabrita, este concepto, tenemos que hacer una distinción. En primer lugar, en lengua solemos estudiar el lenguaje, digamos así, como debería ser, o mejor dicho, el lenguaje en su estructura formal, cómo funciona. Entonces vemos, por ejemplo, cuestiones de ortografía, clases de palabras, análisis de oraciones, cómo funcionan las oraciones con sujeto, con predicado, etc. Y esa es una manera de entender el lenguaje, que es muy útil en algunos casos y que nos permite comunicarnos de manera clara. Sin embargo, hay otra parte del análisis del lenguaje, que es justamente este del discurso,
que quiere decir estudiar el lenguaje en su uso real. ¿Se acuerdan que en una de las clases que llegamos a tener hicimos una distinción entre lengua y habla? Y decíamos lengua es como las reglas de juego y el habla es el uso concreto. Bueno, el discurso estudia ese uso concreto. Se estudia básicamente distintos tipos de interacciones, interacciones entre las personas a través del lenguaje. No estudiamos ya si la manera en que está dicha la oración tiene un sujeto expreso, simple o lo que sea, tácito, expreso, simple, compuesto, todas cosas que en algún momento vamos a ver en lengua. No nos importa eso ahora. Nos importa, por ejemplo, quién está hablando, cuáles son sus objetivos, cómo usa el lenguaje en particular para eso que él quiere o ella quiere, y ese tipo de preguntas. Bien, estudiamos cómo funciona el lenguaje realmente en la sociedad. A primera vista podría parecer que el lenguaje funciona de una manera un poco alocada. Cada uno habla como quiere o, digamos, sabiendo un idioma, cada uno tiene su propia manera de expresarse, muy individual, muy singular, y eso parecía muy difícil de estudiar, ¿no? Porque si cada uno habla como quiere y tiene sus propias particularidades, lo cual es cierto hasta cierto punto, hasta un punto, ¿cómo estudiamos eso? ¿Cómo hace la ciencia o cómo hace un investigador para estudiar algo que no se puede generalizar? Bueno, en realidad es solamente cierto esto de que cada uno habla como quiere hasta un punto muy muy limitado. Hasta las variaciones más singulares del modo que tenemos de hablar y de comunicarnos muchas veces están influidas, tienen elementos que surgen del uso del lenguaje en la sociedad. Bien, las expresiones que usamos, que no son, por ejemplo, literales, como si uno dijera expresiones como cara dura o cosas de ese estilo, dichos, obviamente son comprensibles, los entendemos si estamos en esa sociedad y participamos de ella. Y por más que yo use uno de esos dichos más que otro, surgen de la sociedad en la que yo estoy. Entonces aprendemos a comunicarnos de ciertas maneras en la sociedad. En ese sentido es que vamos a ver un concepto muy importante que es el de géneros. Cuando estudiamos literatura vamos a ver en realidad que los géneros son es un conjunto de características que nos permiten clasificar y entender los textos. Uno podría decir que el Sopa de Diamantes pertenece al género policial, aunque creo que también le llegué a decir en una clase que tuvimos presencial que no decimos más que pertenece al género policial o a cualquier otro género un texto, sino que más bien participa de ese género, porque muchas veces las novelas, los cuentos, incluso las series, no es que son exclusivamente de un género, sino que participan de varios géneros a la vez y en todo caso hay uno que es más fuerte. Por ejemplo, en Sopa de Diamantes el género más importante es el género policial, pero podríamos buscar otros elementos y clasificarlo de un modo con más matices. Bien, de nuevo les pongo el ejemplo, creo que lo hablamos también en clase, de La Casa de Papel. Uno no puede decir con toda seguridad que es una serie policial, ni tampoco que es exactamente una serie de acción, y bueno, tiene muchos otros elementos con los que podríamos seguir clasificando. Pero lo que me importa en este caso es que un género es un conjunto de características que nos permiten entender y en algunos casos clasificar. Pueden ser textos literarios, en el caso de los géneros literarios, pero también maneras de comunicarnos. Podemos clasificar los discursos en distintos géneros por sus características comunes. ¿Por qué es importante esto? Porque los géneros nos dan pautas de comportamiento, de comportamiento lingüístico, de cómo nos comunicamos. Bien, por ejemplo, si yo tengo que escribir una carta, ya sería medio anacrónico, ya no usamos casi las cartas, pero digamos un mail a una persona a la que le tengo que pedir, por ejemplo, un puesto de trabajo. Necesito escribir esa carta con ciertas características, por ejemplo, la formalidad, tiene que ser una carta muy formal, que no requiere, por ejemplo, la comunicación en WhatsApp, que es un género discursivo también, podríamos decir, la comunicación por WhatsApp. Es un género discursivo, decía, mucho más informal, que requiere otros patrones de comportamiento, en el que puedo usar otras expresiones, otras frases, ¿bien? Puedo escribir de otro modo y el efecto que busco obviamente es otro. Una cosa entonces es un mail para solicitar un trabajo o un currículum, por ejemplo, para presentar, y otra cosa es una charla de WhatsApp con un amigo. En ambos casos, y en todos los casos que se les ocurran en los que ponemos en juego el lenguaje, lo ponemos en práctica, nos encontramos con ciertas reglas
A veces más obvias, a veces más ocultas, a veces muy rígidas, a veces muy flexibles, pero siempre hay normas de las que no siempre somos conscientes, pero que sabemos usar, sobre cómo comunicarnos. Una parte de esas normas están dadas por el objetivo de la comunicación. ¿Para qué lo estamos usando? Esto que les decía, para conseguir un trabajo, para contar una anécdota, ¿para qué? Bien, eso hay que definirlo en cada caso concreto. Lo que es importante que ustedes tengan en cuenta es que cada vez que usamos el lenguaje nos ponemos en relación con otra persona y eso da lugar a un esquema de la comunicación muy clásico, muy típico, que quizás lo hayan visto en el primario alguna vez. Este esquema, como les digo, es un poco básico porque se pierden algunos elementos, pero nos sirve para entender cómo funciona el lenguaje en términos muy generales. Ese es el esquema en el que hay un emisor, un receptor, es decir, alguien que envía un mensaje, ese es el emisor, y un receptor, alguien que lo recibe. Ese mensaje se transmite mediante algún canal, que puede ser de distintos tipos, ya lo vamos a ver a eso. Se transmite también en un determinado código, que podemos decir por ahora que sería el idioma, aunque no es solamente el idioma, pero podríamos decir eso, digamos español, ese es el código. Y ese mensaje tiene un referente, un contexto al que se refiere, un elemento de la realidad al que se refiere que lo hace comprensible. Bien, en el ámbito del discurso se meten también en este juego las relaciones que hay entre el emisor y el receptor, quién es cada uno, por qué se comunican y algunos otros elementos que vamos a ir viendo más adelante. Pero lo que ustedes tienen que ir recordando es que acá hay ciertas reglas de comportamiento que determinan cómo nos comunicamos y por qué lo hacemos fundamentalmente. Y eso es lo que estamos estudiando cuando estudiamos el discurso. Los géneros, en este contexto, son las maneras típicas que tenemos de comunicarnos. Maneras que hemos heredado, no las hemos inventado nosotros, sino que se han desarrollado a lo largo del tiempo y hoy las tomamos en general, como naturales o como convenientes. Bien, ustedes van a encontrar que el cuadernillo dice que los géneros son enunciados estables o modos de enunciación, es decir, de habla, de utilización del lenguaje estables. Es decir, que no cambian todo el tiempo, sino que tienen un cierto desarrollo en el tiempo que se sostiene. No están cambiando todo el tiempo. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Ustedes, ya sé que no me pueden contestar directamente, pero si tienen alguna duda sobre esto, me pueden preguntar por este grupo de Hangouts que les voy a dejar el link, o incluso en los comentarios del video, aunque es más recomendable que lo hagan por Hangouts. Finalmente, antes de avanzar, hay que decir también que en ciertos casos podemos tomar la cuestión de los géneros discursivos en un sentido bien general, bien amplio, y hablar, por ejemplo, del discurso académico. Adentro de lo que podemos llamar la academia universitaria, hay un montón de personas, de organizaciones, de pequeñas instituciones, pero podríamos agruparlas a todas por un cierto modo de comunicación. Una cierta manera estable de comunicarse, que tiene que ver con reglas de formalidad, de estructura de los textos o de las comunicaciones que emiten, etc. Bien, también podemos hablar, digamos, del discurso político, el que se refiere exclusivamente a temas de política, el discurso pedagógico, cómo se transmiten los conceptos referidos a la educación, y eso nos permite analizar, por ejemplo, relaciones de poder, cómo se vinculan los actores, las personas que están metidas en ese género, y quién tiene más preponderancia, quién tiene más fuerza, y cómo se dan esas pequeñas batallas de poder, con mayor o menor agresividad, con mayor o menor diálogo. Agrupar a los usos del lenguaje de este modo a través de los géneros nos permite hacer análisis más complejos de la realidad del lenguaje. ¿Bien? Como ven, aparte de estudiar la estructura formal del lenguaje, en lengua también nos centramos en el uso social del lenguaje, cómo se usa realmente el lenguaje más allá de sus reglas técnicas. Ahora sí, pasemos a lo siguiente. Los géneros discursivos se materializan, se vuelven concretos en textos. También en otro tipo de usos del lenguaje que no son necesariamente escritos, pero en lengua nos vamos a concentrar en los textos, porque es lo que podemos estudiar con más detenimiento. Bien, se materializan en textos que a su vez
pueden asumir distintos tipos, distintas formas. El primero que vamos a estudiar es la reseña. En la reseña, el texto funciona como una especie de intermediario que nos acerca a nosotros, los que estamos leyéndola, la información esencial y también una valoración sobre, por ejemplo, una película, una obra de teatro o un libro, entre otras cosas. También podríamos hacer sobre un juego y algunos ejemplos más. Bien, entonces, en una reseña no está solamente la información específica de cómo está hecha esa obra y demás, sino que también hay un componente de valoración. Estas dos esferas que hay en una reseña las podríamos llamar la esfera objetiva y la esfera subjetiva. La esfera objetiva sería aquella en la cual se nos muestra información concreta y real por ejemplo, la película. Podríamos decir cuándo se estrenó, quiénes son los actores y los personajes principales, datos técnicos comprobables. Bien. También podría entrar dentro de esta esfera objetiva una pequeña descripción de la trama, de la historia. Bien. Eso por un lado. Dentro de lo que llamamos la esfera subjetiva, incorporamos la opinión. Ese escritor que hizo la reseña va a poner en juego su pensamiento sobre la obra. ¿Qué le pareció? Siempre argumentándola, siempre dando fundamento para lo que está diciendo, pero en definitiva una opinión. Lo que podríamos reducir a ¿es una buena película o es una mala película? O un mal juego, un buen juego, sea una serie o un libro. Cada reseña puede tener un grado mayor o un grado menor de subjetividad, es decir, de lo que el escritor piensa. Uno de los trabajos que vamos a hacer va a consistir en buscar esto. Ya en un ratito vamos a hablar de eso, de cómo se busca o cómo se marca la subjetividad que hay en un texto. Pero sí, por ahora sepan que las reseñas pueden ser más o menos marcadas por lo que su autor piensa sobre lo que está reseñando. Yo puedo hacer una reseña sobre una película, van a encontrar una en el cuadernillo sobre Avengers, y la puedo hacer desde una perspectiva muy técnica, muy objetiva, solamente dando datos y apenas deslizando mi opinión, o puedo empezar de lleno con mi opinión y utilizar solamente los datos que me parecen más importantes. Bien, tenemos como una gama para movernos dentro del texto cuando estemos escribiendo una reseña que tenemos que saber manejar según nuestras intenciones. Por último, algo que nos va a servir para analizar las reseñas, pero también para analizar cualquier otro texto, es el concepto de trama textual. La trama sería el modo en que el texto está organizado adentro, cómo está estructurado, cómo está ensamblado. Para eso tenemos que hablar de 5 tramas posibles que no son exclusivas, es decir, no quiere decir que si hay una no hay la otra, sino que, como pasaba antes que les decía con la cuestión de los géneros, hay alguna que predomina y las demás son secundarias, pero en general se presenta más de una trama en cada texto. Una de esas tramas es la trama narrativa, que es la que aparece, por ejemplo, en una novela, mayoritariamente. En esa trama lo que hacemos es organizar las acciones en una secuencia temporal y lógica, es decir, que las acciones se suceden en el tiempo, pero también por motivos lógicos, están conectadas por causas. Bien, así organizamos una narración. También pueden tener trama descriptiva, que sería aquella en la que estamos concentrados en mostrar cómo es un objeto, una persona, o incluso una historia, pero analizada desde el punto de vista descriptivo. Bien, en ese tipo de trama, bueno, van a encontrar que abundan los adjetivos, abundan los detalles. Bien, no avanzamos necesariamente en el tiempo, sino que concentrados en un momento específico desarrollamos todo lo que se puede desarrollar sobre algo. Por ejemplo, si queremos, en el caso de las cuestiones técnicas del cole, si queremos describir una pieza, nos vamos a concentrar en sus características físicas concretas. Después tenemos una trama que es la trama argumentativa. En este caso, lo que hacemos es organizar el texto de manera que presente fundamentos, argumentos, por eso trama argumentativa, para convencer al receptor, al que está leyendo ese texto, de algo. Este es el tipo de trama que suele tener, por ejemplo, la publicidad. Yo tengo una publicidad, ¿qué quiere esa publicidad? Que yo compre el producto.
Entonces va a presentarme argumentos que pueden ser, por ejemplo, el precio bajo, el buen servicio o cualquier otro beneficio que presente para que yo compre ese producto o ese servicio. Bien. Después tenemos la trama expositivo-explicativa. Es la trama en la cual no se trata ya de convencer al lector, sino de explicarle algo, de mostrarle cómo funciona, por ejemplo, un mecanismo. Es una trama que vamos a encontrar mucho en Wikipedia. Cuando busco un texto de Wikipedia, ese texto no me quiere convencer de algo en general, sino que me va a explicar un tema del que yo probablemente sé poco. Y por eso lo fui a buscar ahí. Ya lo vamos a ver cuando veamos texto expositivo, que es el texto que usa esta trama con mayor frecuencia. Y por último, la trama conversacional o dialogada, que es aquella que uno puede encontrar, por ejemplo, en una entrevista, en una obra de teatro, en la que no hay una voz abstracta, una voz que esté hablando ahí, sino que las voces son concretas, son las voces de personajes o de entrevistado y entrevistador. Bien, y de esa manera, como ustedes verán, el texto internamente está organizado de otro modo, con guiones de diálogo para distinguir cuándo habla cada uno. Bien, ahora había quedado pendiente la cuestión de la subjetividad, que les dije que sobre eso iba a volver más adelante. Vamos a cerrar el video con esa cuestión. La opinión de una persona en un texto se puede manifestar de un modo explícito, puedo decir esta es mi opinión, o puede que esté sutilmente escondida, no necesariamente a propósito, pero sí escondida por ahí. Y yo tengo que aprender a identificar esa subjetividad. Volvamos un poco sobre el concepto de subjetividad. Decimos que hay datos concretos, datos técnicos, comprobables, que no, en principio, aunque esto se puede discutir, en principio no son opinables, como por ejemplo la fecha de publicación de un libro o de una película. Y por otro lado, hay otros fenómenos que sí son materia de opinión, que sí alguien podría opinar una cosa y otra persona otra. Vean la diferencia entre estas dos frases, un ejemplo muy sencillo. Yo puedo decir, la autora de Sopa de Diamantes es Norma Huidobro, o puedo decir, la autora de Sopa de Diamantes es la excelentísima escritora Norma Huidobro. Bien, en el primer caso no hay nada opinable. Es un libro, lo escribió Norma Huidobro, listo. La única opinión posible es verdad o mentira. Bien, en cambio, en la segunda frase, Sopa de Diamantes es una novela, o fue escrita por la excelentísima autora Norma Huidobro, ese agregado que yo le puse a la frase marca mi opinión sobre Norma Huidobro en este caso. Bien, palabras como excelentísima, que es una exageración, digo, podremos buscar ejemplos más sutiles, más difíciles de encontrar, pero acá es bastante obvio que está en juego mi opinión. Y no se trata ya de si objetivamente Norma Huidobro es una gran escritora o no, sino que lo que yo quiero que ustedes vean es que en ese elemento aparece la subjetividad del que habla en el lenguaje. Bien, a esos elementos los llamamos subjetivemas. Sería como algo así como unidad mínima de la subjetividad. Van a encontrar ahí en el cuadernillo que les dice que en general los adjetivos son usados como subjetivemas, porque cuando yo uso un adjetivo califico, lindo, feo, etc. Bien, valiente, cobarde, ese tipo de palabras usualmente son subjetivas, pero no solo esas. Bien, entonces vamos a ir buscando en las reseñas, pero también en otros tipos de textos, donde aparece la subjetividad, el subjetivema. Bueno chicos, llegamos al final del video. Les pido que comiencen a hacer las actividades y lean también todos los textos que hay entre la página 112 y 122 del cuadernillo. Se los voy a mostrar, así no hay confusiones y ustedes buscan esa página en particular. La página 112 es la que ya les mostré al principio. Bien, esa ahí arranca, empiecen a leer desde ahí y vayan haciendo las actividades que encuentren hasta la página 122, que termina como la unidad de mito y leyenda con líneas de producción. Bien, por ahora no tienen que entregar nada de esto, pero sí quiero que lo hagan y que me consulten sus dudas por el chat de Hangouts. Bien, que les voy a dejar el link, como ya les dije otras veces, abajo en la descripción. Bien, necesito que lo vayan haciendo y que vayan leyendo a ver si entienden. La unidad tiene básicamente la información que yo expliqué en este video, pero
De todos modos sé que pueden surgir dudas, sé que pueden aparecer pequeños problemas, cosas que no quedaron claras, así que no duden en consultarme y en ir haciendo las actividades, porque el próximo trabajo para entregar va a tener que ver con estos temas de los que estuvimos charlando. Eh, Les digo de nuevo, no se desesperen con los trabajos, no se desesperen con las correcciones, ya van a llegar. Me atraso porque también estoy pensando estos videos y armando actividades y entonces a veces priorizo eso en vez de, de sentarme a corregir con más velocidad, pero las correcciones un poquito más tarde o un poquito más temprano les van a llegar, sea por el sistema o sea por el mail, así que no se preocupen. Si un trabajo ustedes lo enviaron y a mí no me llegó y yo me doy cuenta tarde, les voy a decir simplemente mándenmelo de nuevo, no pasa nada. ¿Bien? Porque puede pasar, ya ha pasado en realidad con el primer trabajo, que por ahí me dicen, profe, yo lo había mandado y bueno, yo no lo encuentro, no hay ningún problema. Pero sí involúcrense en la medida de lo que puedan con la materia. ¿Mm? Lean, busquen, consulten dudas y aprendan que eso es lo que estamos buscando. Les mando un saludo y espero que estén muy muy bien.